Incidencia de los juicios de valor en la valoración de peligros industriales. Entonces, Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Navarro Sanabria. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Libertadores. Yo hago parte del semillero GESRIS. Este semillero está enfocado básicamente a lo que es los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran en las diferentes industrias. Con mi compañera Karen estamos vinculados hace un año y hemos tenido varias participaciones en el entorno. Sigue, por favor. Sigue. Bueno, el objeto de este proyecto de investigación es saber cuál es la fuente, cuál es ese criterio individual que tiene cada experto en su área de conocimiento. Así, básicamente, no es lo mismo saber qué piensa un experto en un tema específico de una industria a lo que piensa un conjunto de expertos en diferentes áreas o riesgos en este tema específico de la industria. Para eso, entonces, vamos a analizar por medio de un juicio de expertos basado en la ponderación de la norma de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, un sistema de frases normalizadoras que se realizaron anteriormente en el proyecto general que realizó el ingeniero Elien Parra, que es el tutor que nos lidera pues, en el semillero. La justificación de este proyecto. Bueno, antes de explicar la justificación, ¿hay algún ingeniero industrial aquí en esta reunión? ¿O algún ingeniero? ¿Tú eres ingeniero? ¿Qué ingeniero eres? Aeronáutico. Listo. Bueno, en todas las ramas y en todos los momentos de la vida siempre vamos a encontrar un tipo de riesgo, algún tipo de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos tenemos el riesgo ergonómico, ¿sí? Al tener una mala postura de ubicación, el riesgo de los riesgos físicos de iluminación, los riesgos físicos de ruido, los riesgos de ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Basado en eso, entonces, la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que es la que nos habla específicamente de cómo se estructuran los riesgos, ¿sí? De cómo se arma una parametrización para clasificar esos riesgos que se encuentran en una industria específica. Entonces tiene un sesgo muy amplio, ¿sí? Es decir, esa valoración que hace la guía técnica la genera un solo experto, un solo ingeniero industrial. Entonces lo que buscamos nosotros con esta investigación es que no sea solamente un experto, sino que sean diferentes expertos valorando los diferentes tipos de riesgos, los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos mecánicos, los riesgos locativos, ¿sí? Etcétera. Y pues para eso, espera antes por favor. Para eso entonces tenemos que generalizar y establecer la confiabilidad de la valoración de ellos. ¿Cómo logramos esto? Mediante las frases de parametrización que se estandarizaron ya mediante una investigación anterior. Para ello, entonces, ¿cómo funciona? Dale la siguiente. Bueno, este cuadro es de la fuente del ingeniero Parra, en donde se encuentra la valoración de los riesgos. Entonces, influyen tres personas, por decirlo de esta manera: un experto, un operador y un decisor. El experto inspecciona el área de trabajo, como les decía, por ejemplo, el aula. El experto le genera al operador una entrevista estructurada sobre los conceptos básicos que diariamente él ve y efectúa en la industria. Es decir, las posturas, los métodos de movimiento, los métodos para levantar algo, los métodos para empujar algún elemento, los métodos o cuánto tiempo dura el doctor allá utilizando el mouse, etc.
Después de esto, el experto lo que generaliza es una definición de peligros. Después de la definición de peligros, se genera la valoración de los riesgos. De la valoración de los riesgos se elabora un dictamen, se elabora un informe donde se le dice, señor decisor, usted tiene estos riesgos, ¿qué desea hacer con esto? ¿Los va a mejorar? ¿Los va a reducir? ¿Los va a eliminar? ¿O los va a dejar como están? El decisor toma una decisión y nosotros establecemos acciones para evitar que el operario, quien más nos interesa, y el capital, para evitar que se generen accidentes. Bueno, les presento a Tamara, ella es la representante gráfica del semillero de investigación. La metodología del funcionamiento de la parametrización del juicio de expertos es primero entonces, se obtienen los riesgos. Después de que se obtienen los riesgos, se genera una búsqueda de expertos en los diferentes tipos de riesgos, mecánicos, etc. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta para buscar esos expertos? Que sea gente que tenga experiencia en la parte teórica, ¿sí? Y en la parte práctica. Es decir, que hayan generado bastante información analítica sobre investigaciones de accidentes, ¿sí? Que tengan mucha influencia en el sector industrial, ya sea de la carpintería, del sector metalmecánico, del sector operario, etc. ¿Listo? Después de que tenemos esa información, nosotros les presentamos una propuesta de parametrización de los riesgos, es decir, las frases que se habían establecido previamente. Después de ello, se hace un planteamiento de escalas de valor en donde ellos entran en conflicto, ¿sí? Al entrar ellos en conflicto, se generan temas particulares en los cuales ellos van a debatir esa información. Por decir, bueno, clarificando. Por decir, entonces se encuentra el riesgo mecánico de que puede provocar el corte de una extremidad, ¿sí? Entonces se valoran los diferentes criterios de los expertos. Entonces el ingeniero mecánico experto en metalmecánica dice, no, lo que tenemos que hacer es un dispositivo para bloquear inmediatamente apenas identifica la temperatura del cuerpo, ¿sí? El ingeniero ergonómico dice, no, lo que tenemos que hacer es un asiento para que se mejore la modelación y el operario pueda trabajar mucho más cómodo, ¿sí? Esa es la metodología. La simulación de acciones con el fin de determinar diferentes puntos. Es decir, vamos al tema de la práctica, ¿sí? Donde el operario está elaborando y todos los especialistas generan ideas, generan conclusiones y argumentos para modificaciones o mejoras sobre la parametrización. Y obviamente lo más importante de esto es documentar el juicio. Si no se documenta el juicio, no estamos haciendo nada. Dale, por favor. Estos son los resultados de la investigación. Se realizó el primer encuentro de expertos en seguridad en la Fundación Universitaria de los Libertadores el 19 de mayo de 2016, con el lema de Por una Colombia segura en el trabajo. Bueno, les comento algo sobre esto. Tuvimos ¿cómo les digo? El beneficio, la favorabilidad de nosotros dos, realizar las llamadas y realizar las cartas y ir a visitar a los ingenieros expertos para que nos colaboraran visitando y realizando el encuentro. Estuvo un subintendente de la estación de bomberos de Bogotá, estuvieron también docentes de varias universidades especialistas en los temas de los riesgos. Hubo varios docentes de planta de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Estuvo la investigadora de la Fundación Universitaria de los Libertadores y estuvieron dos estudiantes vinculados al semillero de investigación
participando de este hecho. En este encuentro, lo que se realizaron fueron como mejoras para la formalización de las normas. Es decir, sí, ya, es decir, se socializaron información para que ellos debatieran la información, tuvieran relaciones sobre, obviamente, pues, estos temas. Y se realizó de la siguiente forma. El primer ciclo se realizó especificando un tema, un riesgo, ¿sí? Digamos, hablamos específicamente del riesgo físico, ¿sí? Entonces todos tuvieron que consolidar varias información, validez y argumentar el por qué estaban de acuerdo o no con las frases que se propusieron. Y en el segundo nivel o el segundo ciclo, los diferentes expertos específicos del área de los riesgos se reunieron para socializar sobre los mismos, ¿listo? Para lograr unas conclusiones. Siguiente. Bueno, entonces este es más o menos como la línea de tiempo que se realizó en el encuentro. Lo primero fue realizar una contextualización, es decir, se le presentaron las frases y ellos optaron por unas opiniones. Eso se realizó. Lo siguiente fue la valoración del riesgo específico. Como les decía, se valoró el riesgo mecánico, ergonómico, físico, etc. Después de ello, se realizó una valoración pausada. Es decir, luego de que se terminó el proceso del encuentro, se conformó con ellos una red, como decía ya en el auditorio, una red en la cual ellos enviaron sus notas mucho más específico como un informe, donde revisaron formalmente conclusiones y aportes. Y la consolidación fue como un reporte final para realizar una base de datos en la cual vamos a seguir alimentando pues, el proyecto de investigación. Siguiente. Estos son un segmento de una matriz que se realizó en Excel para poder realizar una ponderación en el momento de ir a la industria a encontrar los riesgos. Entonces se clasifica por tipos de frases: riesgos, causas, mitigación, prevención y control. Esas son las frases que se pueden encontrar para determinar de qué manera es el riesgo, o de qué manera, o en qué secuencia pueden encontrar ustedes esa frase, en causas de mitigación, etc. Y esos son los riesgos y la abreviatura y el número de las frases que se realizaron. Los riesgos físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, psicosociales, ergonómicos, biológicos, estructurales y locativos, para un total de 405 frases. ¿Listo? Siguiente. Bueno, las conclusiones. Determinantemente, como dicen popularmente, dos cabezas piensan más que uno, ¿no? No es lo mismo generar una valoración de una sola persona a generar una valoración de 20 personas que son expertas en ese tema, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión sería que en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, atraer la atención de los expertos es muy importante. Esto permite que se realicen nuevas investigaciones en diferentes áreas o se puedan tomar conjuntos de riesgos para formar nuevas investigaciones. Estas son unas de las referencias que obtuvimos para realizar la investigación. En esos momentos, el ingeniero William Parra está en una ponencia en Medellín, en el cual estamos exponiendo el proyecto general y los proyectos específicos que estamos realizando en la ponencia hoy. A propósito, estamos concursando, somos rivales. Y se llama Desarrollo de un sistema de información para la evaluación de riesgos industriales basado en frases indicativas y análisis multicriterio.
Algo muy importante también es esta sigla, normalmente la valora uno como norma técnica pertinente y no es una valoración. Esta sigla significa nota técnica preventiva, nota técnica preventiva. Son muy importantes, estas normas son españolas. Para la información de ustedes, España son los pioneros en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?